una persona que ha hecho muchas cosas en la vida, a veces demasiadas. Me enorgullezco de algunas de ellas. No sé si precisamente las que usted ha leído, pero algunas de ellas también. Pero prefiero que larguemos. Yo a veces digo que en realidad los currículums deberían, porque si no a veces uno dice, bueno, ¿quién sos? ¿Qué sos? ¿No? Y uno dice, bueno, soy ingeniero. Creo que uno debería decir, bueno, he tratado de ser un buen padre, pero no he logrado mucho. Trato de ser un buen amigo, no sé, cosa que tiene más que ver con uno que con los logros que uno ha tenido. Bueno, muchas gracias, en serio. Bueno, hoy vamos a hablar, en realidad casi es como que no hemos llegado a mi dedicación a los temas históricos, ¿no? Que es algo que me ha atrapado todos los últimos años. He escrito cerca de 20 libros sobre historia y he estrenado varias obras de teatro sobre el tema histórico. Así que es un tema que realmente se ha dominado, me ha capturado gran parte de mi vida. Y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de cómo se cuenta la historia. Porque hay formas de contar la historia, hay distintas formas de contar la historia. Nosotros aprendemos y nos enseñan y nos cuentan una historia que fue escrita con razones ideológicas, políticas, que fue escrita al final de las guerras civiles, después de la batalla extraña, como ustedes saben, batalla de Pavón. Y es una historia que es, como decía recién, una historia que justifica, explica el proyecto liberal, porteñista, antipopular, extranjerizante. Esa es la historia que nos enseñan, esa es la historia que nos cuentan. Eso obligó a que algunas personas cuestionaran esa historia. Yo podría decir que el primero fue Alberdi, que en su conflicto con Mitre y con Sarmiento los acusó de tener una visión con un despotismo turco, decía, sobre la interpretación de la historia. Luego hubo, por ejemplo, Saldías, que era un hombre del grupo, digamos, de la camada de Mitre, que dijo, bueno, voy a escribir un libro sobre Rosa. Rosa, como ustedes saben, es la bestia negra, ¿no es cierto? Es un hombre, un gran jefe popular, que había mantenido en raya a la oligarquía porteña durante más de 20 años, con el favor de los sectores populares y el odio de los doctores exiliados, no muertos, sino exiliados en Montevideo. También algunos en Bolivia, como Mitre, otros en Chile, como Sarmiento. La cuestión es que Antonio Saldías, propone escribir una biografía de Rosas y por supuesto todos lo celebran, porque desde ya dan por sentado que va a escribir una biografía muy crítica. Sin embargo, Saldías es un hombre serio y explora profundamente la situación y escribe un libro meritoriamente ecuánime, que en vez de llamarse El tirano sangriento, como era Rosas, se llama Historia de la Confederación Argentina, lo cual le valió el anatema, ¿no es cierto?, de todos sus pares. Después vino a otros, ¿no es cierto?, los hermanos Irasusta, después los grandes pensadores populares, como Jaureche, Carabini Ortiz, ¿no es cierto?, el Colorado Ramos, tantos otros, ¿no?, que va a cruzar en la cabeza. Bueno, y todos ellos sufrieron, digamos, fuerte cuestionamiento, persecución, marginación, la absoluta imposibilidad de llegar a cargos, no tener dónde publicar, porque siempre
el poder liberal, siempre tuvo claro la peligrosidad de cuestionar la historia en cuanto era una base, y sigue siendo una base importante de su forma de plantear los hechos públicos, políticos, sociales. El revisionismo histórico, como se da a llamar, a mí me gusta más llamar historia nacional, popular, federal, iberoamericano. Se le decía, este es un vaso, pero hay distintas formas de verlo, ¿no? Uno puede decir, es un vaso de vidrio, es un vaso de cristal, está medio lleno, está medio vacío, el agua está limpia, ¿no? Está un poco turbia. Con los hechos históricos pasa lo mismo. La batalla de San Lorenzo existió, pero algunos pueden verlo de una manera, otros pueden verlo de otra manera. Y hay constancias. Si algo caracteriza a la historia liberal, es una profunda coherencia con su pensamiento y con quienes la escriben, quienes la sostienen, antes y ahora. Y la historia oficial es una historia que lógicamente niega el papel de los sectores populares, que niega el papel de la mujer, que niega el papel de los pueblos originarios, y que caracteriza la historia como si fuera una historia nada más que de gente de alto poder y nivel económico y social. Ustedes dirán, bueno, denme un ejemplo. ¿Dónde está la proyección? Bueno, ahí estamos. Por ejemplo, tomemos algo que supuestamente todos conocemos. Es la Revolución de Mayo. Pero antes les quería decir algo. Recién dije los pueblos originarios. Fíjese usted, cuando somos niñitos, tenemos nuestra mente como un pizarrón en blanco. Y ¿cuándo se nos habla por primera vez de los pueblos originarios? ¿Cuándo nos dicen, señores, les presento a los pueblos originarios? ¿Saben cuándo? Fíjense cómo nos marca eso, porque todo eso de esa edad nos marca. Cuando llega Solís, que viene a buscar el paso entre el Atlántico y el Pacífico, porque los españoles estaban muy contentos con haber descubierto este continente, pero que querían seguir llegando a las Indias, ¿no es cierto? Porque, digamos, los turcos, tomando toda la parte, digamos, del este, les impedía llegar por donde siempre habían llegado. Entonces, eso fue la razón del viaje de Colón, ¿cierto? Llegar a las Indias por el oeste. Pero querían seguir. Entonces, entra Solís en esto que parecía ser una comunicación muy ancho, por eso le llama el mar. Esto tiene que ser mar, y sin embargo dulce, el mar dulce. Baja en las orillas y es atacado, según la descripción que siempre nos han hecho y nos siguen haciendo de alguna manera, por una turba de fieras de forma humana que los matan, se los descuartizan y se los comen. ¿Cómo nos muestra Solís? Solís es un hombre blanco, vestido con armadura, con yelmo, un hombre elegante, con algún sacerdote con su cruz atrás. O sea, está todo preparado para que nosotros nos identifiquemos con Solís. Ahora, los otros, esos supuestas fieras con forma humana, son nuestros pueblos originarios, que ya nos lo muestran con mentiras, porque no eran caníbales, acá no había prácticamente no había canibalismo en América del Sur. Lo que pasa es que los imperios, para invadir y dominar, tienen siempre que dar motivos humanitarios, ¿no es cierto? O que hay armas de destrucción masiva, o que hay tiranos feroces de los cuales hay que ayudar a los pueblos a desembarazarse de él. O sea, los imperios nunca invaden por el petróleo o por las riquezas, invaden siempre por supuestos motivos humanitarios. Entonces la conquista de América se hizo en base a, bueno, que había que civilizar, había que cristianizar, era una obligación moral. Ahora que después se quedaran con toda la riqueza que había, eso era como algo secundario, ¿no es cierto? Entonces fíjense que está la negación de que la historia que nosotros siempre estudiamos. Por ejemplo, fíjense, sigue siendo así, ¿no? La historia de América empieza en Europa, ¿no es cierto? Nos aprendemos todas las dinastías, las guerras europeas,
¿no? Y después saltamos a América y nos hablan 2 o 3 paginitas de los mapuches, de los distintos indios, de los araucanos, etcétera. Nos dicen si eran sedentarios o no, que comían, que hacían, como cazaban, y eso es todo. La cuestión es que cuando hablamos de la Revolución de Mayo, cuando decimos, bueno, cuáles son los antecedentes de la Revolución de Mayo, se nos dice que Rousseau, que la Enciclopedia Francesa, que la Revolución Francesa, y no se nos dice de la extraordinaria, heroica defensa y acoso que siempre llevaron adelante los pueblos originarios contra la conquista y contra la colonización hispánica. Inclusive acá mismo en esta zona, ¿no es cierto?, los huarpes, los comechingones, ni hablar en el norte, ¿no es cierto?, con los calchaquíes, las permanentes rebeliones, Juan Tolombón, Juan Calchaquí, pero se supone que eso no son antecedentes de una rebelión contra la conquista española. Y entonces vamos a hablar, bueno, ¿cómo que es esto del revisionismo? ¿Cuál es la diferencia de una historia nacional, popular, federal, iberoamericana, con la historia liberal, reaccionaria, porteñista, extranjerizante, que siempre nos han contado y que nos la han mostrado como la historia, es la historia natural, no hay otra historia además de eso? Revolución de Mayo, sabemos todo sobre Mayo. Puede ser interesante entender, ¿vieron? Porque siempre nos dice, bueno, presidente Saavedra. Ahora, ¿por qué presidente Saavedra? Porque tenía los fierros. Una revolución siempre sabe que va a haber una contra, y entonces es importante tener un sostén armado. Usted sabe que Saavedra era un vendedor de vajilla, no tenía nada de formación militar, pero se había destacado en la defensa contra los ingleses, y entonces, como se había votado en estas legiones que se habían formado para defender de la segunda invasión que iba a venir y vino, se lo eligió como jefe. Pero bueno, era el jefe de los patricios. Después tenemos Moreno, que era el representante de los intereses británicos en el Río de la Plata. Es interesante saber por qué cada uno está ahí. Y la Junta de Mayo fue una Junta de Mayo muy inteligentemente armada. Moreno, o sea, los revolucionarios pensaban que la única posibilidad de éxito era el apoyo de Gran Bretaña, la gran potencia del momento. Entonces tenía que hacer algún gesto de buena voluntad hacia Gran Bretaña. Y Moreno era el abogado de intereses británicos en el Río de la Plata. Luego sufrirá esa transformación, ¿no es cierto?, de gran revolucionario, que es casi un hecho psicológico. El otro secretario era Belgrano, el otro era, perdón, Paso, el otro secretario, que era el gran secretario, que anotaba todo, también fue el secretario en Tucumán, era el que explicaba todo, podía disimular todo, etc. Después tenemos los jóvenes revolucionarios, que escondían, que todavía no mostraban, lo tenían, pero algo endeble, proyecto independentista, que eran Belgrano, Moreno, Belgrano, Castelli. Recordemos que recién la independencia se hace ostensible, se animan a hablar de independencia. Recién en el 13, en el 14, hasta entonces disimulan que hay un proyecto independentista. No hay una sola manifestación independentista en la declaración del 25 de mayo de 1810. Se supone que retoman el poder para devolvérselo a Fernando VII cuando salga de la cárcel. Después, ¿qué tenemos? ¿Usted qué otro factor de poder incluirían en una junta? La iglesia, ¿no es cierto? Factor de poder, sobre todo en aquellos tiempos, era muy importante, ¿no? Ahí tenemos a Alberti. Reforcemos la presencia militar. Bueno, pongamos la Oscuénaga, otro pseudo militar. ¿Y qué habrá dicho Saavedra? Bueno, Ascuénaga sí, pero que no tengo mando de tropa. Entonces Ascuénaga, un poco formalmente. Luego también, por supuesto,
¿Qué otro factor? Tenemos factor militar, tenemos factor religioso, tenemos los jóvenes. ¿Qué falta? El económico. Factor económico. Ahí están los comerciantes españoles, porque en esa Junta de Mayo era una mezcla entre comerciantes españoles que querían sacar al virrey para poder comerciar con Inglaterra y los que tenían una aspiración de sacar al virrey con alguna proyección independentista. Y ahí lo tenemos, ¿no es cierto?, a Larrea y a Mateu. O sea que así está configurada inteligentemente, en función de los factores de poder, la Junta de Mayo. Sigamos. Bueno, aquí es donde va a suceder la Revolución de Mayo. Ahí tenemos, fíjense, la Revolución de Mayo rodeado por Recoba, ¿no es cierto? Esa Recoba se eliminó bastante tiempo después. Sigue adelante. A ver, como un chiste, le voy a decir, ahí en el número 13 está la casa de los Escaladas, que es la que luego sería la mujer de San Martín. En una obra de teatro que escribí sobre el encuentro de Guayaquil entre San Martín y Bolívar, le hago decir a Bolívar: tú que tienes buen olfato para las riquezas ajenas, le dicen a San Martín. Los Escalada indudablemente era una de las familias más ricas y más poderosas del Río de la Plata. Sí. Bueno, estos son la parte de la historia, ¿no es cierto? Adelante. Cisneros está apoyado lógicamente por el sector del poder, que son los funcionarios, ¿no es cierto?, los miembros del cabildo, la burocracia, o sea, los trabajadores de la administración pública, los contrabandistas, es decir, los comerciantes. En esa época los comerciantes eran casi todos contrabandistas. La iglesia, algunas milicias de las milicias que eran integradas por españoles, etc. Los apellidos, fíjense apellidos cómo se mantienen con el tiempo, ¿no? Los apoyos al virrey: Martínez de Oz, Pinedo, Álzaga, Santa Coloma, Sáenz Valiente, Ocampo, Lezica. Qué poco ha cambiado la cosa, ¿no? Cisneros se defiende, ¿no es cierto? Sabe que hay gente que quiere derrocarlo, porque así como cayó el rey que está preso de Napoleón, hay quienes quieren derrocarlo él también. Sigan, gracias, adelante. Bueno, aquí está la alianza estratégica que hablábamos, ¿no es cierto?, con los sectores comerciantes españoles: Álzaga, Larrea, Mateu, Solá. Adelante. Se exige un cabildo abierto, o sea, a Julián Leiva y a Lezica, los criollos exigen el llamado a un cabildo abierto para ver un poco cuál era la situación del virrey. Sigue. Cornelio Saavedra, que es una persona un tanto devaluada en la interpretación de historia, en general parecería como que Moreno fue mejor que Saavedra. Moreno fue como más revolucionario que Saavedra. Sin embargo, Saavedra era el verdadero jefe popular del momento. Moreno era de una clase alta, muy influido por las ideas europeas. Él había traducido a Rousseau. Saavedra había nacido en Potosí, como dije, era un hombre muy amado por la gente, que lo habían elegido jefe de patricios. Y lo llama el virrey y le dice que vaya, que reprima. Y él dice: no señor, no queremos seguir la suerte de España ni ser dominado. Le dice que no, es interesante, o sea, le dice que no porque no tiene por qué obedecerle, porque si el rey ha perdido su poder, el virrey también lo ha hecho. Pero acá es interesante, y acá vamos a donde aparecen factores nuevos de esto que supuestamente conocemos tal. ¿Que reprima qué? O sea, no manda a reprimir qué, porque indudablemente era muy conocido que había algunos criollos bacanes que se reunían en la jabonería de Vieites, en lo de los Rodríguez Peña, y estaban conspirando. Pero eso bastaba mandar la policía, ¿no es cierto?, para agarrar a los presos. Pero dice: vaya y reprima. Sí. Sí, adelante. ¿Qué pasaba? Que había lío en las calles. O sea, lo que no se nos cuenta de la Revolución de Mayo es que había perturbación en las calles. O sea, sectores populares estaban en la calle
gritando, despegando los bandos virreinales, pintando las paredes. ¿Y quiénes eran? Había un grupo de choque, una patota que dirigía French y Beruti, que se llamaba, se decían a sí mismos, los infernales. Evidentemente tenían una intención amedrentatoria, ¿no es cierto? Se le decía a los chisperos también porque usaban armas de fuego, ¿no? O sea, era una patota como las que se ve en las selecciones de los clubes de fútbol, en algunos gremios. O sea, era un grupo de choque. Y ese grupo de choque estaba alentando, digamos, la idea de un 22 de mayo. ¿Sí? La cuestión es que entonces, ¿qué es lo que piensa, como hubiéramos pensado cualquiera de nosotros? El virrey, sus asesores le dicen, pero su majestad, ¿qué conveniente que llame un 22 de mayo si las invitaciones las hacemos nosotros? Tenemos 500 invitaciones a los curas, a los contrabandistas, a los que leímos antes, ¿no? A los cabildantes, a la gente que hace negocio con nosotros, a todo el funcionariado. ¿Qué problema hay? O sea, las elecciones las vamos a ganar. O sea, si son todos nuestros. Pero ¿qué pasó? Ahí sigue apareciendo este personaje tan negado de esta historia, y es esto. ¿Se acuerda que le dije que la Plaza del Mar estaba rodeado de recobas? Fíjense esta imagen del medio. ¿Qué está pasando ahí? Que están los infernales y también parte de los patricios decidiendo quién entraba y quién no entraba. Se nos cuenta, ¿se acuerdan? Que lo decisivo fue que primero habló Castelli, después le contestó Lué y después Paso hace ya el discurso final, porque los españoles dicen que Buenos Aires no tiene derecho a declarar nada en nombre de todo, o sea que hay que esperar a que vengan todas las provincias a Buenos Aires y recién ahí se podrá tomar una decisión. Entonces supuestamente Paso termina con toda la discusión diciendo que no, que Buenos Aires asume el papel de hermana mayor y que puede decir por todos. Bueno, eso es lo que nos cuentan, pero acá el amigo Ponce y demás sabe perfectamente que los discursos realmente no deciden nada. ¿Qué es lo que está decidiendo? Que ahí en los portales están los infernales de French y Beruti decidiendo quién entra y quién no entra. Y ahí se terminó el misterio de las escarapelas, ¿es cierto? Claro, no era que repartían. ¿Para qué servían las escarapelas? ¿Quién entra y quién no entra? Los que tenían escarapela entraban, los que no tenían escarapela no entraban. El color era lo de menos, ¿no es cierto? Ese blanco, que fuera más barato, más fácil de encontrar, ¿no? En las mercerías de entonces. Gracias, un abrazo. Entonces llega el momento de la votación. Sí, adelante. Entonces resulta que había invitado 457, que era lo que había invitado el virrey, pero votan 224, o sea, están menos de la mitad. ¿Qué pasó? Porque era una votación muy decisiva para los 457. Estaban en juego sus privilegios, sus intereses. No había ni la mitad. Y por supuesto esa mitad votó a favor de la destitución del virrey. Y ahí la historia, por eso cuando hacemos entrar este otro personaje fundamental en la historia, negado por la historia oficial, entendemos mucho más. Si ustedes piensan realmente la historia que siempre nos contaron del 25 de mayo, es una historia, es un guión que hace agua por todos lados. Pero sigamos viendo la participación de los sectores populares. Sí, otra más. Y entonces, como ustedes saben, el virrey es derrocado, pero arman una maniobra para continuar su poder. Entonces se arma una junta provisional de la cual quién era el jefe, Cisneros, y quienes estaban 4 vocales, 2 españoles, Inchaurregui y Solá, y 2 criollos, nada menos que Saavedra y Castelli. ¿Qué característica tenía esto? Que iba a ganar siempre de los españoles.
O sea que había caído como virrey, pero sigue manteniendo el poder. Ahora, es extraordinario que hay en Saavedra y Castelli. Podríamos decir, son las dos figuras más importantes de la rebelión y están ahí integrando una junta que le sigue dando el poder a Saavedra, al virrey. A partir de nuestra experiencia, porque es interesante, porque un elogio que una vez recibí es una persona que estaba en una cola de un banco y me dice: gracias a usted puedo leer mejor los diarios todos los días. O sea, cuando uno realmente se entera de la política verdadera, puede entender la política de hoy. O sea, entonces uno puede decir: ¿qué pasó acá? Y pasó lo que suele pasar en las revoluciones. Hay un momento en que los sectores medios no quieren perder sus privilegios. Lo que quieren es aumentar. Entonces uno podría decir: lo que pasó fue que los criollos sublevados llegaron a un acuerdo con los virreinales y decidieron que le mantendrían el poder a Cisneros, pero que ellos tendrían derecho a acceder a los lugares más importantes que les estaban vedados hasta entonces, porque a los nacidos en América no podían acceder a los lugares más altos del clero, ni lugares más importantes del comercio, ni lugares más importantes del ejército. O sea que habrían negociado una mejoría de sus posiciones, pero siempre en una revolución los sectores medios comprometidos tienen miedo de que esa revolución avance demasiado, que sea una revolución muy en serio y se lleve por delante sus pocos o muchos privilegios. ¿Cómo se resolvió esto? Nuevamente los infernales, ¿no es cierto? Adelante. Perdón, volví atrás, disculpa. ¿Podemos volver atrás? Disculpa. Bueno, la cuestión es que al conocer esto, los sectores populares, por supuesto, se enojan. Dicen: nosotros no hicimos la revolución, todo lo que hicimos, el barullo que hicimos, nuestro compromiso, para que la sublevación caiga en esto. Entonces está el famoso dicho de queremos saber de qué se trata. Beruti sube corriendo a la Secretaría del Cabildo y tira abajo la puerta y entra donde están conspirando y los cabildantes están llegando a acuerdos, digamos. También los patrillos, por ejemplo Martín Rodríguez, que luego tendrá papel tan importante en nuestra historia, le dice: si nosotros nos comprometemos a sostener esta conversación, esta combinación que mantiene en el gobierno a Cisneros, en muy pocas horas tendríamos que abrir fuego contra nuestro pueblo, nuestros mismos soldados nos abandonarían, todos sin excepción reclaman la separación de Cisneros. O sea, señores, si ustedes siguen manteniendo, y por supuesto se lo están diciendo también a Saavedra y a Castelli y al resto, ¿no? Si ustedes siguen manteniendo esto, acaba de correr sangre. Ahí es donde termina esta junta trampa, podríamos llamarla, y entonces recién ahí se llega a la famosa Junta de Mayo. Pero fíjense cómo, para contar verdaderamente cómo fue la Revolución de Mayo, tuvimos que echar mano a la participación de los sectores populares. Si no, no hubiera habido Revolución de Mayo. Pues gracias, podemos apagar eso. Es así, o sea, digamos, es muy interesante ver cómo cada hecho se puede resignificar desde donde lo veamos. O sea, el revisionismo o la historia nacional popular federal lo mira desde el sector, desde la visión de los sectores populares. La historia liberal, la historia oficial, mira los hechos y los personajes de nuestra historia desde la posición de dominio. Y esto se traduce en casi todos los hechos y personajes de la historia. Eso también tiene que ver con la devaluación, por ejemplo, de ciertos personajes y la sobrevaloración de otros. Digamos, Dorrego es un enorme patriota, un hombre que representó al federalismo convencidamente, que era
representante de Ibarra, en el lugar del infierno que era la legislatura de Buenos Aires, era representante de los intereses provinciales, un hombre que había luchado heroicamente en las luchas de la independencia, había quedado baldado del brazo izquierdo. Belgrano, que lo había sancionado, pero un hombre díscolo, cuando pierde en Vilcapugio a Ayohuma, dice: si no hubiera tenido a Dorrego, no me hubieran vencido, ¿no es cierto? Luego Dorrego se enoja con Pueyrredón, porque Pueyrredón apoya a Portugal en la invasión. Ese hecho ominoso, escondido en nuestra historia, cuando las autoridades de Buenos Aires apoyan la invasión portuguesa desde Brasil a lo que soy Uruguay, ¿no es cierto?, la banda oriental, para derrotar a Artigas. Artigas era vivido como el más grande enemigo de Buenos Aires. Artigas, otro personaje extraordinario, no suficiente. En fin, lo hemos condenado a ser un patriota de la independencia uruguaya, encerrado dentro de las fronteras del Uruguay. Y de Artigas, una persona de una trascendencia que va mucho más allá de eso, que nuestra historia oficial se ocupa de oscurecer, porque Artigas fue un enemigo de aquellos que escribieron la historia. Artigas puede decirse que fue la versión popular de la Revolución de Mayo. O sea, Artigas quería que la Revolución de Mayo fuera verdaderamente una revolución, o sea, que no quedara en un cambio de cúpula, o sea, que los criollos reemplazaran a los españoles, sino que hubiera una modificación de fondo. Él, por ejemplo, cuando gobernó los sectores que gobernó, cuando gobernó una parte importante del litoral, hizo reforma agraria, es decir, repartió tierras. Sus decisiones se tomaban en grandes asambleas, donde se votaba y ahí se tomaban las decisiones. O sea, un hombre que llegó a tener bajo su influencia, no dominio porque no era simpatía, a todas las provincias litorales. O sea, estaba bajo influencia de Artigas la banda oriental, las Misiones, Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe. Y les voy a contar algo que seguramente ustedes desconocen. Las provincias litorales, el 29 de junio de 1815, declararon la independencia argentina en Concepción del Uruguay, que se llamaba entonces Arroyo de la China, es decir, en la provincia de Entre Ríos. Todo aquello que fue hecho por los federales, la historia oficial lo niega, lo borra. Como ustedes saben, también intentó borrar la extraordinaria gesta de la Vuelta Obligada, sí, que recién en el año 2011 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner estableció el feriado nacional, una reivindicación que venía de hace mucho tiempo. Una gesta solo comparable al cruce de los Andes, donde el pueblo argentino, sobre todo el pueblo de Buenos Aires y de Santa Fe y las provincias litorales, rechazó la invasión de las dos grandes potencias del momento, Inglaterra y Francia. Hubo un heroísmo extraordinario. Y esta declaración de independencia, a la cual yo le he dedicado un libro con mucha fundamentación, se produce 1 año y 10 días antes de Tucumán. Y tal es así que Artigas le envía un mensaje a Pueyrredón, que era el director supremo, dice: el informe que hace más de 1 año hemos declarado la independencia, casi irónicamente se lo dice. Ahora, ¿cuál es una de las confirmaciones de la existencia de esta declaración de la independencia negada? Cuando ustedes le hablan de la independencia de Tucumán, el 9 de julio de 1816, ¿no es cierto que parece como si hubieran ido todas las provincias? Bueno, a Tucumán no fueron ni la banda oriental, ni Misiones, ni Entre Ríos, ni Corrientes, ni Santa Fe. Ninguna de esas provincias fueron. ¿Por qué? Porque ya habían declarado la independencia. Córdoba envió una delegación a las dos
Y cuando mandó a Tucumán, intentó proponer algunas ideas de tipo federalista que fueron rechazadas. Pero bueno, esto es el tema de cómo hay distintas formas de entender la historia. Y yo, por supuesto, que estoy comprometido, pienso que hay una que es más verdadera que la otra. Y que es bueno que un país se sostenga sobre una historia verdadera. Porque pasa como nosotros mismos, muchas de las neurosis que podemos tener tienen que ver con que está tergiversada nuestra propia historia. No conocemos nuestra propia historia. Para eso sirve la psicoterapia, el psicoanálisis, cuando funcionan bien, cuando están bien hechos, para conocer mejor y entonces poder estar más sano. Pero no es bueno para un país estar sostenido sobre una historia falsa. A veces me preguntan cuál es el prócer más desconocido, y yo digo San Martín. Y no es una butá. ¿Qué sabemos de San Martín? Sabemos que cruzó los Andes, sabemos que ganó batallas, y sabemos que se fue a Europa en 1824, y algunos con gran cinismo nos dicen que fue para darle una educación esmerada a su hija. En fin, Mitre no tuvo la grandeza de reconocer que era el campeón argentino, no podía discutir que era el campeón. Pero a San Martín nos lo vieron mutilado. ¿Qué sabemos de San Martín, de sus ideas? Porque si no sabemos sus ideas, no sabemos por qué lo echan en 1824 con peligro de vida. No sabemos por qué no puede regresar nunca más. Intenta, en un momento clave, que es cuando su gran enemigo, Rivadavia, cae por todos sus bochornos, su corrupción, en fin. Y entonces sube a alguien que él respeta y que además, algo que puede unir mucho a alguien es que los dos tienen los mismos enemigos, que es Manuel Dorrego. O sea, San Martín se embarca de vuelta a su patria cuando Manuel Dorrego sube como gobernador, cuando es elegido como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero cuando está en camino, ya cuando llega a Brasil, se entera de que a Dorrego lo han asesinado. Y entonces ya no baja a Buenos Aires porque era muy probable que le pasara lo mismo que a Dorrego. Se queda en Montevideo y luego retoma el regreso a su exilio, donde muere en 1850, o sea, 26 años después. Y saben ustedes, o sea, porque tenía muchos enemigos en Buenos Aires, porque él estaba mucho más próximo al federalismo. Además, ustedes recuerdan que fue un gran apoyo de Rosas, de don Juan Manuel de Rosas, la bestia negra, ¿no es cierto?, de la historia oficial. Le hace el honor más grande que podía hacer alguien, que era le lega su sable. Sí. El sable libertador se lo deja a Rosas, el artículo 7º de su testamento. Y él, San Martín, es injuriado en Buenos Aires de su tiempo. Se dice que es loco, que es corrupto, que es opiómano, se dice que es borracho. No se sabe más qué decir de San Martín de su tiempo. ¿Y saben cuánto tiempo tarda los restos de San Martín en volver a la Argentina después de muerto? Fíjense ustedes, no se puede imaginar las ganas que tenían, ¿no es cierto? Porque lo que la historia nos cuenta es el infortunio, no nos cuenta el infortunio. Tardan 30 años. Parecería ser uno de esos hábitos de los gloriosos cadáveres argentinos, ¿no? Dar vueltas por el mundo, como el de Vita, como el de Rosa, ¿no es cierto? Y recién después de mucho tiempo aterrizan. Yo, más allá de que a alguno de ustedes no les guste lo que voy a decir,
Yo creo que ese destino también lo está sufriendo los restos de Che Guevara, que en algún momento tienen que descansar. Más allá de que sea o no polémico, más allá, es una figura en todo el mundo extraordinariamente interesante y vigente. ¿Y saben cuándo lo traen a San Martín? Lo trae el gobierno de Avellaneda y lo trae en una semana de homenaje a Rivadavia, una especie de movimiento de conciliación. Eso es. A San Martín no nos muestran, ustedes que están acá en Cuyo, la extraordinaria labor de gran administrador que fue San Martín para preparar el cruce de los Andes, una idea que él sostuvo y realizó a pesar de que todas las condiciones estaban dadas para que no lo hicieran. Porque Pueyrredón, a quien él hizo designar como director supremo en Buenos Aires, que le había prometido todo el apoyo, en fin, lo había hecho designar con la condición de que apoyara la campaña de los Andes. Y Pueyrredón se dejó enredar por Buenos Aires y se ocupó más de mandar ejércitos en contra de Artigas que de apoyar, y de los aliados de Artigas como López, Ramírez, etc. La tarea que hizo de Gacerque Cuyo, que era un sector muy alejado de Buenos Aires, aislado, que encima había comerciado, se había basado su existencia en el comercio con Chile, y ahora la guerra había hecho que se terminara ese comercio. O sea, sin embargo, con el heroísmo de los cuyanos y con su capacidad de administración, logró que de Cuyo salieran los animales, las armas, las vestimentas, todo lo que fue necesario. O sea, eso tampoco nos lo cuentan de San Martín, ¿no? Porque San Martín sigue siendo un personaje conflictivo para la historia oficial. Hay tantas cosas, ¿no?, para contar de la historia, ¿no? Las mujeres, ustedes que son mujeres, están en plena época de reivindicación de los derechos de las mujeres. ¿Ustedes recuerdan qué mujeres les contaban cómo estaban en el colegio? ¿Qué hacían las mujeres de nuestra historia, de la época independentista? Cuando las nombraban, bordaban banderas, donaban alhajas, le prestaban el piano a alguien para que tocara un himno, pero no mucho más, ¿no? Esperaban a sus maridos próceres, animaban algunas tertulias, a lo mejor, nada más. Yo tengo el placer de haber escrito un libro sobre Juana Zurduy. Fue uno de mis primeros libros. Creo que ese libro ayudó a reivindicar el papel de la mujer en la guerra de independencia, porque como Juana, que se comprometió a grupa de caballos, de mula, con espada, con sable, se comprometió en la lucha por la independencia, al lado de su marido, el gran caudillo Manuel Padilla. Hubo muchas mujeres. Inclusive cuando Belgrano le pide a Pueyrredón, ¿cuántas veces lo hemos nombrado? Cuando Belgrano le pide a Pueyrredón que le haga un reconocimiento a Juana, por su gran, inclusive le había arrebatado la bandera a un regimiento español. O sea, las banderas tienen un significado simbólico muy grande. Le dice, le pide por Juana y le dice: le enviaré el nombre de otras mujeres que combaten a las órdenes de la señora Zurduy. Y como saben, Pueyrredón le envía la designación de coronela, ¿no es cierto?, de coronela del ejército. Pero bueno, Juana fue, por supuesto, postergada. Tuvieron que venir Luna y Ramírez, ¿no es cierto?, para con una zamba
hacernos preguntar quién es esta Juana Zurduy, que tenemos la idea, porque la historia no nos lo contó nunca, ¿no? Por eso, luego digamos que realmente la presencia de la mujer en la historia la logra Evita. Evita rompe esa telaraña y la rompe con un fuerte costo. Yo tengo edad como para haber vivido aquel tiempo, y de Evita lo menos que se decía que era una prostituta, ¿no es cierto? Lo menos que se decía. Y todavía hay mucho, ¿no? Todavía hay mucho por reparar en relación a la mujer en la historia. No solo en la historia, sino en todos lados, pero en la historia, digamos, en estos momentos hay que señalar que también en la historia. Se me ocurre, a ver, una vez se me ocurrió una imagen, no sé si es buena, nunca sé muy bien si decirla, pero pues la digo siempre. Es un argumento grueso, pero ustedes lo van a entender. ¿Cuál es la diferencia entre la historia oficial y la historia revisionista? Si te la tuviera que decir así groseramente, diría: supongamos una fiesta de la farándula, una fiesta a la que va Susana Jiménez y va a las demás. Entonces la historia oficial le pregunta, ¿no? Un periodista le pregunta a Susana Jiménez: ¿qué tal estuvo la fiesta? Digo: estuvo divina, divina, había una comida riquísima, el lugar estaba tan bien decorado, y además había unas mujeres bellamente vestidas, estaba realmente muy bien. Si imagináramos así metafóricamente a la historia revisionista, le preguntaría al mozo, al camarero, le preguntaría: ¿qué tal estuvo la fiesta? Y dice: se extendió demasiado tiempo, muy larga, ya se pasó el tiempo del bus que yo tomo para regresar a casa, así que tuve que caminar muchas cuadras oscuras, con cierto peligro. Además, no sé si nos van a pagar estas horas extras. Esas son dos versiones de una fiesta. Una es la versión diríamos, desde lo bacán. La otra es la versión desde el trabajo, del trabajador. Seguramente hay que mezclar las dos versiones, ¿cierto? No se puede hacer solamente como la historia oficial, que deja una sola versión, como la Revolución de Mayo, que quedó nada más que una especie de movimiento de bacanes, de criollos bacanes, que en fin, pum, y se resolvió. No, hay que incorporar todos los elementos. Un solo ejemplo más y después, si quiere, conversamos un poco. Tomemos un ejemplo, otro ejemplo más. Por ejemplo, el centenario. Como ustedes saben, el centenario es la nostalgia de la derecha, ¿no es cierto?, de los sectores reaccionarios. ¡Wow! ¡Qué maravilla el centenario! 1910. Cuando la Argentina se mostró al mundo con su teatro, con sus avenidas, con sus palacios franceses, ¿no es cierto? Esa Argentina sí que era buena. ¿Qué somos ahora comparado con aquella Argentina? Ahí es donde nos perdimos, digamos. En ese tiempo éramos terceros en los rankings de no sé qué, estábamos arriba de Francia y no sé qué, etc. Pero si pensamos bien cómo estaba el centenario, la gran mayoría de la gente estaba como la mona. No había leyes sociales. El centenario transcurrió cuando ya habían empezado movimientos huelguísticos, y transcurrió en estado de sitio. O sea, para que no hubiera desorden, fue estado de sitio. Después, la idea de que vinieron grandes personalidades del mundo no es cierto. La única personalidad importante que vino fue la hermana del rey de España. Pero bueno, el mito es que esa fue la gran Argentina. Y no está mal poner la fecha 1910, ¿sabe por qué?
porque en 1912 se empezó a votar. Entonces los que nostalgian en 1910, lo que están diciendo también es: no fuimos al diablo cuando el pueblo empezó a votar. En 1912 ya se terminó esa Argentina maravillosa. Siempre las fechas hay que tenerlas. No, nunca son ingenuas las fechas. Bueno, conversemos un poco, ¿qué?